Desde ahora y hasta las 17, Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Integrados, como todos los jueves de 16 a 17 horas. La única diferencia en el día de hoy es que no estará conduciendo como siempre el conductor original de este programa, Miguel Ignacio Ponce, porque como ha anticipado en otros programas, está rumbo a un viaje laboral y comercial a China, cuestión que hoy estaré conduciendo hasta las 17 horas. Mi nombre es Juan Ignacio Ponce. Ahora iremos rápidamente, para comenzar con todos los temas del día, a un temita musical mientras preparamos la comunicación con el conductor, que camino a Ezeiza, y con muchas expectativas con este viaje que se le viene. Nos estará contando las actualidades y los pensamientos que tiene en esta actualidad argentina y con respecto a su viaje que está a punto de comenzar. Vamos a un temita musical, volvemos con el conductor Miguel Ponce. Bueno, ahora sí, todo a la normalidad. Nos escucha del otro lado el conductor original de este programa, Miguel Ponce. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Describimos la situación para que la gente comprenda si hay alguna, diríamos, incorrección en lo técnico. Estamos en estos momentos yendo para Ezeiza, rumbo a tomarnos el vuelo a China. Y el próximo programa seguramente Integrados lo vamos a transmitir íntegramente desde China. Obviamente el tema del día, si para todos no escapará, tiene que ver con la importantísima reunión que ha tenido el presidente de la Nación con Trump. ¿A partir de qué? Y bueno, a partir de que desde el momento en que se dio el triunfo de Trump, todos sabemos que ha habido una cantidad de inconvenientes, yo diría, lo que hemos más de una vez comentado en el programa, los efectos directos y los efectos indirectos, que por supuesto reclamaban una situación como la que se está dando ahora, donde la relación directa entre los presidentes permitiera tener en claro, por un lado, si estos efectos directos o indirectos se van a confirmar, y por otro lado, si existe la posibilidad de una rectificación en algunas de las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora en la relación bilateral. Ustedes saben, Estados Unidos es la principal economía mundial, el segundo lugar es China, ¿no es cierto? Esto se va a alterar en el próximo decenio, pero mientras tanto, estos dos países que se han puesto de acuerdo el 5, el 6 y el 7 en la reunión entre Xi Jinping, el primer ministro, ¿no es cierto?, chino, y Trump, por otro lado, han permitido dejar de lado una amenaza muy grande que se había planteado desde antes, inclusive, de que asumiera Trump, que era la posibilidad de una guerra comercial que lógicamente iba a traer efectos sobre las economías mundiales
y en particular sobre nuestra región. En ese marco era necesario resolver esto que denominábamos qué vigencia tienen los llamados efectos directos. ¿Y cuáles son los efectos directos? ¿Cuáles han sido hasta ahora los efectos directos sobre el vínculo estadounidense con nuestro país? El primero, obviamente, el que más ruido hizo, el que hoy inclusive fue motivo de alguna suerte de cargada por parte de Trump, diciendo yo le hablo de Corea y él me habla de los limones, hecho que ha trascendido y ha dado vuelta al mundo esa frase, tiene que ver con la primera afectación. Obviamente fueron los limones básicamente de Tucumán. Nosotros somos el primer productor mundial de limones, y la demora en resolver primero y luego esta suerte de freno a la posibilidad de que los limones argentinos ingresen a ese mercado fue un hecho que no lógicamente no ha caído bien ni en el gobierno y mucho menos en los productores nacionales. El segundo elemento en esto que denominamos los impactos directos tiene que ver con el freno que puso Estados Unidos a la posibilidad de que 20.000 toneladas de carnes argentinas ya comprometidas no pudieran entrar a ese mercado. El tercer elemento es mucho más importante porque abarca una amplísima cantidad de producción nacional, que es lo que se llama el sistema de preferencias arancelarias. Estados Unidos y Argentina tenían un sistema de preferencias arancelarias por el cual una gran cantidad de productos nacionales entraban sin arancel o con un arancel muy facilitado a los Estados Unidos, y eso se cortó cuando aquel incidente que hubo, cuando el canciller argentino de entonces, Timerman, fue y abrió valijas diplomáticas que provenían de los Estados Unidos, generando gran, yo diría, disconformidad y enojo por parte del gobierno de Estados Unidos en aquel momento, Barack Obama, con la presidenta de la nación y con el país en general, porque los vínculos son vínculos de país a país. Desde entonces el régimen de preferencia arancelaria se suspendió, y muchos artículos, mucha exportación que Argentina hacía y tenía ese privilegio, ¿no es cierto?, de entrar con arancel cero, al cortarse se frenó esa posibilidad. Ahora existía y estaba colocado en agenda que Argentina iba a reclamar por este tema. El tercer elemento por el que Argentina iba a intentar reclamar, ya además lo hizo a través de un roadshow, como se denomina, o sea, una reunión con empresarios donde se mostraron las ventajas y se invitaron, por lo tanto, a empresarios vinculados al sector energético a participar en Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y se buscó lograr que muchos empresarios se sintieran interesados en participar en este proyecto de envergadura para Argentina y para la región. Se buscan inversiones en general de todo tipo, pero además, en términos puntuales, el tema del petróleo y de las inversiones energéticas están en la agenda de las prioridades. Asimismo, Estados Unidos tiene interés en participar en todo lo que son inversiones vinculadas a energías alternativas, que ustedes saben están siendo impulsadas en el país desde el cambio de gobierno. Esto en términos de efectos directos. En términos de efectos, y estamos hablando de la situación económica, en términos de efectos indirectos, tiene que ver porque el principal efecto indirecto está vinculado con las decisiones que Estados Unidos ha ido tomando en términos comerciales, particularmente en relación a China y a México. Como la situación con China aparentemente ha entrado en una, diríamos, una mejor calidad de vinculación, por la referencia a la reunión que yo hacía recién entre los número uno de China y de Estados Unidos, el tema más preocupante es lo de México. Y en lo de México hay que tienen que ver con los stocks que anteriormente, producción mexicana, ¿no es cierto?, industrial, que anteriormente entraba a los Estados Unidos, que ahora pudiera buscar otras regiones. De hecho, el Financial Times hizo un análisis por el cual
Latinoamérica iba a ser una de las regiones más perjudicadas. Y dentro de Latinoamérica, el país más perjudicado iba a ser Argentina, porque es quien más está atrasado en la agenda de la competitividad. Por lo tanto, saber cuál es y cuál va a ser a futuro el vínculo entre México y Estados Unidos, quiero creer que lo ha charlado el presidente. Aparentemente las noticias que hay son contradictorias. Por un lado, a la mañana había trascendido que Trump hace 48 horas había llamado a México, al presidente mexicano y al presidente canadiense, diciendo que ponía en marcha el proceso de desmantelamiento del NAFTA. Esta es una versión, la primera. La segunda, a la que le queremos dar más fe, porque es la que viene a corregir la anterior, dice que en el contacto lo que les planteó es que de ninguna manera está en peligro el NAFTA. Por lo tanto, como siempre decimos, esperemos las nueces. El ruido ya lo escuchamos, esperemos las nueces. La situación básicamente tiene que ver con cómo, en definitiva, son las efectividades, los hechos, más que las palabras. Ya sabemos que Trump más de una vez ha ido para un lado, ha terminado haciendo otra cosa, y además tiene que ver con lo que pueda hacer. A veces las intenciones son unas, pero luego las realidades de poder, particularmente la oposición que hacen algunos legisladores del propio partido del presidente, han impedido, como el caso del muro, ser votado el presupuesto, el renglón presupuestario en el tratamiento del presupuesto la semana pasada, el muro que tenía que ver con México. Vamos ya al primer intervalo de la radio y continuamos nosotros en línea. Perfecto. Hutchison Ports Faxa, terminal portuaria. Miembro del grupo CK Hutchison Holdings. Líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos. Con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Hutchison Ports Faxa, 22 años al servicio del comercio exterior argentino. El alimento es vida. Y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 45% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. PTP Group es un holding de capitales argentinos con más de 15 años de trayectoria y experiencia, especializado en la operación de terminales portuarias y prestación de servicios logísticos integrales en Sudamérica. Tren, la primera radio dedicada íntegramente al comercio exterior. Bueno, volvemos con Integrados, seguimos con Miguel Ponce en línea y tengo una consulta. ¿Pudiste escuchar lo que dijo Donald Trump sobre Mauricio Macri? Porque se los nota a los dos bastante contentos con la reunión. Una de las frases de Trump, por ejemplo, dice: nos conocemos hace muchos años, hace 25 años, nos conocemos desde antes de la política y quién hubiera pensado que esto pudiera pasar, que esto nos hubiera pasado a los dos. Conozco a Mauricio muy bien, es una gran persona y es un gran líder, dijo Donald Trump, contundente, ¿no? Sí, no, sin duda se han tirado muchas flores porque hay mucha expectativa de uno y otro lado. Hay muchas cosas que quiere lograr Trump de Macri, fundamentalmente un rol político en relación al tema Venezuela, ahora lo vamos a tocar, y del lado argentino las cosas que yo comenté recién que se están esperando resolver. Ahora, digámoslo con todas las letras,
la forma en que se conocieron los Macri, digamos, porque estoy diciéndolo bien en plural, los Macri y Trump, no permitiría pensar que el vínculo debiera ser el mejor. ¿Por qué? Recordemos que Franco Macri, el padre de Mauricio, intentó ingresar al mercado estadounidense en esto que se denominan real estate, es decir, inversiones y desarrollos inmobiliarios, que es precisamente a través del movimiento a través del cual Trump desarrolló toda su fortuna, ¿no es cierto?, el real estate. Entonces, cuando Macri, padre, aparentemente llegaba con intenciones de tener un rol y un protagonismo fuerte, o sea, jugar fuerte en ese mercado. Tuvieron unas reuniones, obviamente también participó Mauricio, el joven Mauricio, en aquel momento, y finalmente Trump, entre comillas, logró que Macri se volviera. O sea, que Macri no logró entrar en ese mercado en el cual reinaba, yo diría, Donald Trump, que no, por supuesto, no quiso compartir ni una porción de ese mercado. Ahora, el tratamiento entre ellos ha sido bueno, insisto, aunque hay momentos en los cuales prefería que el conocimiento previo no existiese. ¿Por qué? Si el conocimiento previo terminó mal, no es un antecedente que ayude a... Pero parece que en este caso las necesidades actuales son mucho más importantes que los antecedentes del pasado. Y entonces, ¿qué está esperando que juegue, qué rol juegue Mauricio Macri desde el lado de Estados Unidos? Esencialmente, un rol que está vinculado a la región. Todos hace rato venimos analizando, y lo venimos analizando en Integrados, la gravedad creciente de problemas que hay en Venezuela, más a partir de ahora que aparentemente la crisis ya es institucional en la OEA y en el día de ayer se habría retirado Venezuela del organismo. Hay necesidades por parte de Trump de que de todos los países de la región, con quien mejor relacionamiento puede llegar a tener es con Argentina. ¿Desde qué interés? Primero, en estos momentos Argentina detenta la presidencia del Mercosur, pero también detenta la presidencia pro tempore de UNASUR. Además, en Buenos Aires se va a realizar la reunión del G20 y, por otro lado, más importante, aunque haga menos ruido, se va a realizar la reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que Estados Unidos tiene algunos problemas con la Organización Mundial de Comercio, prácticamente le ha declarado la guerra, por lo menos en términos verbales. Y Argentina tiene algunos problemas también en la Organización de Comercio, producto de algunas historias del pasado. Por lo tanto, lo que ocurre en estas reuniones es importante de cara al futuro del comercio internacional. Ustedes fíjense que le pidió Trump a Macri que lo viera a él antes de su viaje a China. El viaje a China se conoció hace un tiempo y hubo una gestión de los Estados Unidos para que, previa a ese viaje, y previo al viaje también del presidente a Japón, que va a ser a posteriori el viaje a China, tuviera esta reunión. Por lo tanto, yo creo que es muy posible que en esa reunión de hoy también se haya transmitido el nuevo vínculo de los Estados Unidos con China. Acá, cuando nosotros hablamos de incertidumbre en términos de relaciones internacionales y de los grupos comerciales, lo que estamos diciendo también es que algo que tiramos como adelanto, ¿no es cierto?, cuando muchos no lo creían, que aquella famosa guerra comercial que se planteó inicialmente entre Estados Unidos y China se había transformado en la reunión del 4, 5 y 6 en Palm Beach entre Xi Jinping y Trump, o sea, los dos número unos, habían transformado una relación que venía muy dificultosa en prácticamente una nueva alianza. Y
como yo decía recién ante otros medios, esta nueva alianza va a condicionar, va a marcar, marcar la dirección de lo que va a ser la política internacional, no solo ahora, sino yo creo por mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque también se han puesto de acuerdo, de alguna manera, en protagonizar en conjunto las dos economías más importantes del mundo, la nueva etapa de, diríamos, el paradigma productivo de las cadenas globales a partir de ahora. ¿Qué pasa por dónde? Pasa por un gran cambio. Estamos en una etapa de un punto de inflexión en la historia, en la cual a partir de ahora estos países van a hegemonizar los cambios productivos que se generan a partir de tres elementos. El primer elemento, obviamente ya conocido, es el de las tecnologías de la información, todo lo que ya está en marcha y que por supuesto se va a acelerar. El segundo es este concepto nuevo de la Internet de las cosas, que hay que ponerse a profundizar porque va a afectar también el tema productivo de manera muy directa. Y el cuarto es una situación explosiva que se da en términos de la robotización de los procesos productivos industriales, particularmente los de más alta tecnología. Entonces, la conjunción de estos tres nuevos elementos y la decisión de ambos países de protagonizar en conjunto y armoniosamente esta nueva etapa del sistema, del paradigma productivo mundial, hace que puedan haber situaciones, por un lado, de subproductos que resulten sorprendentes. A mucha gente le sorprende que después de 60 años en que China se hacía la distraída en relación al conflicto entre las Coreas, ahora esté haciendo un poco, a pedido de Trump, pero un poco de gendarme de lo que ocurre en la región. Y entonces, por primera vez, deja de hacerse la distraída como siempre se hizo cada vez que había reclamos internacionales sobre el régimen de Corea. Esta vez le frenó 3 barcos de carbón, le dejó de enviar petróleo, con lo cual le está diciendo, ojo, que esta vez va en serio, quédense piolas, dicho traducido en términos barriales. Esto se puede lograr a partir de este nuevo acuerdo entre los Estados Unidos y China. Por eso es muy posible que muchas de las cosas que charlaron entre Trump y Xi Jinping se las haya transmitido a Macri para de alguna manera permitir que el vínculo entre Argentina y China, que bueno, no casualmente yo estoy viajando para allá, no casualmente va a haber una visita presidencial, ¿no es cierto?, en los próximos días. Creo que China, que tiene políticas para todas las regiones del mundo, y en particular una agresiva política hacia Latinoamérica, pretendiendo inclusive llenar espacios vacíos que dejen otros, en particular los que dejen Estados Unidos, seguramente Trump le debe haber alertado sobre, primero, qué piensa Estados Unidos, y segundo, qué cosas puede plantearse en el encuentro que van a tener Macri con Xi Jinping y el vínculo, ¿no es cierto?, entre Argentina y China. Perfecto, ya que tocaste la zona asiática, acá otra de las frases que tengo de Donald Trump justamente habla un poquito del tema y me interesa saber qué respuesta podría dar Argentina sobre esto, ¿no? Porque dice, yo le voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones, dice Trump. Claro, lo dije al comienzo en términos irónicos, por como dando a entender, esta es la frase que está recorriendo el mundo, ¿no es cierto? Las diferencias a lo mejor de prioridades y de preocupaciones. Obviamente la gran preocupación que tiene el mundo es que no haya una conflagración internacional. El Papa, en su último mensaje, ¿no es cierto?, el fin de semana pasado, lo dejó muy sentado. Pero también los chinos hicieron una advertencia fuerte que tendría a marcar
que China le hace una advertencia básicamente a Corea. Muchos interpretaron que la advertencia era a los Estados Unidos, en realidad la advertencia era a Corea por estos motivos que yo relaté recién. Pero sí, está muy claro que la diferencia de preocupaciones entre uno y otro, esto está dicho en términos diplomáticos como chiste, pero en realidad tiene mucho que ver con un poco cuáles son los intereses más urgentes de uno y cuáles pasan a ser los intereses más urgentes de otro. Claro, totalmente. ¿Qué otra frase ha trascendido? Porque y mira, vos contabas hace un ratito que el comienzo de la relación entre ambos mandatarios no era la mejor, o por lo menos era de competencia fuerte. Pero yo te diría que, por lo menos por lo que es las flores que se están tirando, está para ser optimista. Por ejemplo, mirá otra cosa, así una flor que tira Trump. Dice, seremos mejores amigos que nunca antes en relación a Estados Unidos-Argentina. Me siento cómodo apoyando a Mauricio porque sé a quién estoy apoyando, y Mauricio es una persona que ama a su gente y ama a su país. Fuerte, ¿no? Sí. Bueno, se vuelve a dar, Juan, una situación que más de una vez hemos dicho, ¿no? A Macri lo están tratando mejor afuera que adentro. Claro, eso seguro. Cada vez que sale, ¿no es cierto?, el viaje a España, o cuando llega el viaje a Holanda, ¿no es cierto?, o cuando llega alguno de los primeros ministros, como ahora que venía el italiano, etcétera, y demás, siempre hay como mucho reconocimiento. Es decir, creo que acá, no quiero ser muy subjetivo en esto, pero creo que el alivio que para el mundo ha significado que no continuara la etapa anterior, lo termina ayudando a Macri por comparación, Entonces, mucha gente lo ve mejor a Macri a partir sobre todo de imaginarse lo que eran las relaciones internacionales en el tiempo pasado. Y esto es lo que lo está ayudando mucho, pero además lo está ayudando el hecho de que los países de la región, muchos de ellos están con crisis de representatividad muy grande. Acá hay algunas elecciones que se van a tener que dar el año que viene, que condicionan lo que Estados Unidos pueda arreglar hoy con esos países. ¿Qué va a arreglar hoy con Brasil de Temer? Si obviamente Temer prácticamente es el presidente que menos adhesión tiene, y cuando está en un régimen que Estados Unidos podría considerarlo amigo, pero cuando en las encuestas el que viene mejor viene midiendo hoy es Lula. Entonces, la situación de incertidumbre que se da en Brasil es mucho mayor que la que se da en la Argentina. ¿Qué está pasando en México? En México, que aparentemente tiene un presidente con el que se podría haber entendido Trump si hubiera tenido voluntad, quien más mide, López Obrador, que es un tipo que, lógicamente, va a plantear un régimen populista. Bueno, estas situaciones hacen que, en el marco de lo que hay en Latinoamérica, Macri le parezca como el presidente con el que mayor cantidad de acuerdos puede lograr en el mediano plazo. Esta es la situación. Claro. Bueno, para ser quizás optimistas en ese aspecto, ¿vos decís que la situación de México se complica un poco, medio oscuro el panorama? Sin duda, a ver, oscuro el panorama. Lo que genera es incertidumbre. Si yo soy presidente de los Estados Unidos, quiero hablar con alguien que me dé garantía de que lo que hable o acuerde o arregle puede continuarse en el tiempo. Si en cambio, tanto en Brasil, por hablar de los grandes de Latinoamérica, ¿no es cierto?, tanto en Brasil como en México, las posibilidades del cambio de signo político son muy fuertes. Si a esto le agregamos las dificultades que se están manifestando hora tras hora en Venezuela, yo no sé a cuánto ya ha llegado el número de muertos, pero había sobrepasado los 20 hasta ayer, sí. La situación hace de que quien pueda llevar tranquilidad de la región termine siendo Argentina, ¿no?, que habitualmente era la que solía llevar intranquilidades de manera permanente. Claro. Por eso es que estas flores que se tiran, particularmente las que tira Trump, es muy particular. Te cuento cosas que están ocurriendo en las redes. Mientras hay una foto que trascendió donde Trump le toca la rodilla a Macri.
¿Qué hicieron nuestros amigos K? Han sacado una foto de la primera visita de Néstor a Bush, donde el que le toca la rodilla al otro es Néstor a Bush. Sí, muy famosa foto, sí. Muy famosa. Bueno, ahora están corriendo esta otra en comparación, como diciendo, miren quiénes son los que mandaban antes y mandan ahora. Claro, bueno, como un gesto. Un gesto, este tipo de chicana. Y bueno, es típica de estos momentos. Y ya que tocaste Venezuela, va por 32 el número de muertos. 32. Y está anunciado que Venezuela se va de la OEA también. Sí, claro. Esto lo decíamos en la apertura, que seguramente ha estado en la agenda de los temas que han tocado. El tema Venezuela y el tema OEA, por el rol que está jugando Argentina. Vos fíjate, se está dando una situación bastante paradójica dentro y desconocida dentro de OEA, que esto debe tener que ver con los largos años de experiencia diplomática que tiene Malcorra. Porque en estos momentos Argentina, desde Mercosur, ha sacado posiciones comunes, con lo cual ya son 4 países, 2 de los cuales de los 2 más grandes que integran la OEA, que es Brasil y Argentina. Esto ha permitido además que se pongan de acuerdo los cancilleres de Mercosur con los de la Alianza Asia-Pacífico, con lo cual ahí entra Chile, entra Perú, etcétera, y entra México. Están votando en conjunto los países del Mercosur y los países de Asia-Pacífico, con lo cual obviamente esa es una nueva mayoría en la OEA. Por lo tanto, para Macri, para Trump, hablar con Macri es estar hablando con la mayoría de los países que hoy tienen representación en la OEA. En momentos en que hay un tema tan caliente, esto tiene posibilidades de ser mirado con muchísima más importancia. Claro, y bueno, ya hablamos de la relación con Trump, del presidente argentino, pero también está anunciado que viene Angela Merkel a visitar al presidente Macri. ¿Vos cómo crees que va a estar esta relación así, con propicia y positiva, o mucho más conflictiva? No. Yo creo que es muy posible que logren dar una sorpresa a ambos presidentes a partir precisamente de los últimos viajes de Macri a Europa. ¿Cuál es la principal punto en común que tiene hoy Alemania y Argentina? El hecho de que Alemania obviamente es el país más fuerte de la Unión Europea y Argentina preside hoy el Mercosur. ¿Qué tienen entre manos ambos bloques? La necesidad imperiosa de acelerar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Para esto están trabajando, yo diría, a todo vapor, las comisiones técnicas que van resolviendo las diferencias que aún persistan. Y no me extrañaría que Merkel, porque tiene elecciones también ella a la brevedad, trate de llevarse como trofeo decir que prácticamente se han puesto de acuerdo entre Argentina y Alemania en acelerar y lograr que el acuerdo finalmente se firme este año. Hecho que nosotros dijimos en el programa que éramos un poco incrédulos, que para nosotros, conociendo lo que han sido los ritmos de negociación entre Mercosur y Unión Europea, pensábamos que recién el año que viene se iba a firmar este acuerdo. Pero hay necesidades políticas, particularmente políticas electorales, que ameritarían que haya un golpe de timón y un aceleramiento en por lo menos la primera firma. ¿A qué me estoy refiriendo? Estados Unidos está claro que no está en la mejor consonancia con Europa y que ha, yo diría, impedido que el acuerdo entre Estados Unidos y Europa se firmara, y entonces ahora sí pasa a ser más prioritario, más importante la posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora como que Unión Europea ya no tiene más excusas, tiene necesidades de marcar esto. Y en esto Merkel llega con una nueva tranquilidad, que es el hecho de las elecciones en Francia. Eso te iba a preguntar, sí. Ahí está. Hubo mucho miedo en toda Europa a 2 elecciones. A la elección en Holanda, pero fundamentalmente a la elección del principal socio que sostente la Unión Europea, como es Francia. Y allí el resultado de las elecciones ha hecho de que el peligro de Marine Le Pen, de la derecha, planteando
una derecha anti-europeísta, o sea, planteando el famoso Frexit en lugar de Brexit, el Frexit, o sea, Francia yéndose de el acuerdo, una mezcla entre Francia y Exit, ¿no es cierto?, yéndose del bloque de la Unión Europea. Ese temor ha quedado ya postergado y ha quedado ya, yo diría, hasta resuelto. ¿Por qué? Porque la totalidad de los partidos que no son el Frente Nacional de Le Pen, todos los demás partidos que perdieron, van a ir unidos, y entonces es muy posible que haya un triunfo abrumador del candidato alternativo, ¿no es cierto?, a Le Pen, y una derrota de Le Pen que aleje cualquier peligro de que Francia se pueda alejar de la Unión Europea. Una victoria de Macron, dirías vos. Yo diría una victoria de Macron que sea lo suficientemente contundente como para aventar cualquier situación. Claro. Quiero comentar que esta mañana asistí a una reunión, diríamos, muy importante para el comercio exterior. Es una reunión anual que se hace, organizada por COFACE, donde hubo 4 oradores importantes: el presidente de Cámara de Importadores, el vicepresidente de la Cámara de Exportadores, el analista político Rosendo Fraga y el analista económico Juan Carlos de Pablo. ¿Qué se hizo allí? Por un lado, lógicamente, se analizaron los flujos del comercio exterior, cómo han ido variando la perspectiva, la mirada de importadores y la mirada de exportadores. Pero por otro lado, hubo una muy sesuda análisis mundial, regional y finalmente de las elecciones de nuestro país, hecho por Rosendo Fraga, que, para resumir, volvió a plantear algo que le había escuchado hace muy poquitas horas, que es que en momentos en los cuales el crecimiento de la economía o la caída de la economía está en el rango de 1 o 2 puntos, no altera los resultados electorales. Entonces, si el gobierno privilegia la política, y particularmente la política de confrontación con el kirchnerismo, desde el entender que lo que va a pesar en el voto ciudadano en las próximas elecciones es la política más que la economía. Yo me atreví a poner esto entre comillas y a preguntárselo taxativamente a Rosendo Fraga hoy, de manera pública, ante un auditorio muy grande, en el sentido de si él pensaba que esto realmente podía conformar una toma de decisión cuando el tipo llega al cuarto oscuro, va a privilegiar más la política que si le va bien, como le ha ido. Y claro, reconozco que las respuestas de él son muy técnicas, pero a mí no me satisfacen. Yo creo que la situación económica, por más que pueda significar una caída de 1 punto o 2 puntos, creo que los sectores más perjudicados son los que más votan. Entonces, si yo tengo que 2/3 de los electores de toda la provincia de Buenos Aires están en el Gran Buenos Aires, y entiendo de que socialmente los sectores que viven en el Gran Buenos Aires seguramente han sido los más golpeados por el ajuste, por la política, diríamos, llevada a cabo hasta ahora, yo abriría el paraguas en relación al resultado electoral. De todos modos, insisto, fue un análisis muy bueno, un análisis que satisfizo a muchísima gente, y creo que la mirada de Pablo, en cambio, está en 2 o 3 críticas. La primera, en que no hay un programa económico, la inexistencia de un programa económico claro y conocido. Segundo, el hecho de que nadie manda en términos económicos. Él decía, ustedes se lo imaginan a Duhovne tratando de imponer determinadas cosas. Duhovne maneja un espacio muy pequeño. El que más maneja en términos económicos por las herramientas que tiene en sus manos es el presidente del Banco Central, el Kuzenegger, que está definiendo a cuánto va la tasa, a cuáles son los objetivos de inflación, a cuánto se puede llegar en el año, sin, diríamos, consultar
a las áreas que se ven afectadas de manera indirecta por los aumentos de la tasa. Por ejemplo, los sectores que viven de las divisas, importación e importación, que al mantenerse las tasas en los niveles en los que está, obviamente genera que haya una retracción en el mercado interno, haya un privilegio de la economía especulativa por sobre la economía productiva y sobre todo mantenga anclado al dólar. Pero además encarezca el crédito de manera grosera. O sea, si anteriormente las pequeñas y medianas empresas tenían dificultades para acceder al crédito, imaginémonos ahora con estas tasas que ya de por sí eran elevadas. Así que ahí hay un tema para analizar y que seguramente nuestros oyentes deben estar sintiendo que estamos interpretando un poco alrededor de las angustias que ellos van pasando y cómo van mirando. Por supuesto que, como siempre decimos, como dicen en España, todo depende cómo te van en la feria, ¿no? Yo vengo de estar la semana pasada a esta altura en Rosario, y en Rosario el puerto está trabajando a full, a diferencia de Buenos Aires, los camiones, todo lo que es la logística está trabajando a full, la cosecha no da lugar para que haya un turno sin ser utilizado, pero además siguen avanzando en términos productivos y General Motors ha elegido el puerto de Rosario para ser el lugar desde donde se reciba, se manipula y se distribuyen todas las autopartes que va a usar General Motors en el armado de sus unidades en Argentina. Es decir, hay lugares donde notan casi 100% de actividad, pero hay otros números, en cambio, pasan a ser preocupantes. Ayer se conoció los índices de crecimiento, ¿no es cierto? Y su retroceso, se reconoció cómo ha estado la actividad industrial. En estos momentos hay más de un 40% del parque industrial que está inactivo. Es decir, muchas de esas son máquinas que aún no terminaron de pagarse. O sea, la situación que hoy vive la producción en la Argentina no es precisamente para tirar manteca al techo, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, ¿te parece si vamos a un temita musical y volvemos con la última partecita del programa? Por supuesto que sí, adelante. Perfecto. Used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but Bueno, volvemos con Integrados entonces, últimos 10 minutitos del programa por el día de hoy. ¿Con qué temita querrías cerrar el programa, Miguel? No, me parece que el año electoral
está asignando, ¿no es cierto?, cualquier análisis. Y yo recién, de alguna manera, de manera indirecta, me había ido adentrando en la situación electoral desde el impacto de la economía. Lo primero para decir que tenemos que hacer es intentar entender que todo lo que se haga y lo que se deje de hacer está fuertemente teñido de la temática electoral, las medidas que se tomen y que se dejen de tomar. Es obvio de que, tal cual decía Rosendo Fraga hoy, la opción de apoyarte más en la política que en la economía tiene que ver con los resultados, precisamente, ¿no es cierto? Es decir, los logros en economía son bastante magros, o por lo menos no ayudan a una temática electoral, a favorecer, ¿no es cierto?, una temática electoral. Me parece que hay una sensación de que la política, en cambio, ayudaría más a los temas electorales. Pero hoy en día lo que aparece necesario es, primer asunto, cerrar temas pendientes. ¿Qué quiero decir? Si tenemos la paritaria docente, que todavía está pendiente, si tenemos las otras paritarias sin cerrar en un año electoral, cuando muchos están esperando que por lo menos un 4 o 5% por arriba de la inflación esté en las paritarias, bueno, hay que terminar de pensar que hasta que eso no esté resuelto, muchas cuestiones van a estar todavía en el aire. El otro elemento es que me parece que la oposición, diríamos, particularmente el peronismo, está como tardando mucho en términos de su definición de cómo va a protagonizar electoralmente este tiempo. ¿Qué quiero decir? Que hasta hace muy poquito el debate era si la expresidenta iba de candidato o no. Hoy el debate es si la expresidenta se va del país o no se va del país. Digo, no son cuestiones antagónicas, pero son cuestiones simbólicas que tienen que ver un poco con precisamente esta indefinición del peronismo. Lo único nuevo que hay es que Randazzo empezó su campaña ya juntándose con intendentes importantes de la provincia, y por lo tanto habría que pensar que este deseo que tenía el oficialismo de que el peronismo fuera dividido es ya prácticamente una realidad. Suena muy difícil pensar que Randazzo va a bajarse frente sea a Cristina y mucho menos frente a Scioli. Estamos a punto de que se dé la paradoja de que aquella famosa interna que debió haberse hecho y que no se hizo entre Scioli y Randazzo, esta vez se llegue a concretar. La otra situación es que Massa, por su parte, que venía muy callado, trabajando por abajo, viendo que la polarización esta que se ha planteado no lo favorece, tampoco estaría en condiciones de lograr acuerdos con algún sector del peronismo. Por lo tanto, el peronismo claramente, el voto peronista, va a estar dividido. Y por otro lado, estamos a punto de asistir el próximo 1 de mayo a un hecho inédito, o a un hecho que nadie pensaba que podía darse, y mucho menos después del 1 de abril pasado. El 1 de abril pasado el gobierno recibió, yo diría, una caricia popular con la movilización que superó las propias expectativas de cualquier sector oficialista. Fue muy superior lo de la gente, ¿no es cierto? Ahí hay 12 ingredientes. Por un lado, hasta ahora venían muy confiados en las o privilegiando, yo diría, las redes sociales por sobre la movilización en la calle. Por otro lado, venían muy confiados que precisamente como se apoyaban tanto en todo lo que es la informática, ¿no es cierto?, y las redes sociales, lo que más nos seguían era la juventud. Bueno, no. El 1 de abril vino a mostrar dos cosas. Primero, que la calle puede ser por lo menos disputada. Segundo, que el amplio perfil de los que militaron el otro día en la calle el 1 de abril es gente mayor. Y este es un dato nuevo en la fisonomía que el propio oficialismo tiene de sí mismo.
El otro elemento es que hubo críticas, en aquel momento se dijo, acá no había choripanes, ni micros. Bueno, el día lunes se va a dar la inédita situación de un primer presidente no peronista participando de un acto gremial de un 1 de mayo. En el Estadio de Ferro, obviamente el único sindicalista oficialista, que es el Momo, que dirige, ¿no es cierto?, a Guatre, ¿no es cierto?, los trabajadores del campo, va a hacer un acto popular donde si hay algo que va a ser simbólico van a ser los choripanes. Digo, ¿qué más que los trabajadores del campo comiendo chorizos, ¿no? Bueno, con lo cual vamos a tener, por un lado, esta situación inédita de un presidente no peronista participando en un acto popular con los trabajadores, va a ser, yo creo, no tengo recuerdo. Y el segundo elemento es la situación en la cual, ganar la calle, los choripanes, etcétera, comienza a ser mirado por el oficialismo como una alternativa a no descartar. Me parece que estos hechos van marcando un poco la temperatura del año político, que es lo que queríamos analizar hoy también, y su vinculación con la economía. La vinculación con la economía está en que el debate se intenta alejar lo más posible de las situaciones económicas donde lógicamente no hay grandes satisfacciones y donde los números que conocimos esta semana, el superávit, el déficit en el comercio exterior, la caída de la actividad industrial, las menores ventas en los supermercados, el no crecimiento de febrero, etcétera, la tardanza en aparecer brotes genuinos en términos que la gente pueda percibir, hacen de que lo político esté ubicándose en el centro de la escena de este año electoral. Nos estamos yendo, estamos exactamente a minutos, ¿no es cierto?, de entregar el programa, y nos parece muy importante este último contacto que hemos tenido desde Argentina. Estamos en estos momentos estacionados frente a la terminal A, aquí en Ezeiza, y el próximo jueves vamos ya a estar transmitiendo seguramente desde Chile, si la suerte nos ayuda. Un gran cariño y ojalá podamos resolver los temas técnicos que hagan posible de que nuestro contacto pueda seguir siendo permanente y con la calidad que siempre buscamos para que les llegue la mejor información, la más útil para la toma de decisiones a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Juan Ignacio, y muchas gracias a todos los amigos que técnicamente han hecho posible que hoy estuviéramos al aire. Perfecto, la mejor de las suertes entonces, Miguel, para tu viaje. Esto fue todo por hoy, chicos. Seguiremos el jueves que viene, como siempre, de 4 a 5 de la tarde, con Integrados. Así que bueno, hasta la semana que viene, un gusto. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados, el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trek.